Amigas, amigos, soy Gerardo Kleinburg y les doy la bienvenida a esto que es La Ópera y la Mujer, esta serie de diálogos organizados por TV UNAM con grandes personalidades. Y hoy no es la excepción. Y además tenemos un tema fascinante, la mujer y la ópera hoy, en el siglo XXI. ¿Qué sucede? ¿Hacia dónde va? Y qué mejor para poder platicar de ello que estos dos grandes invitados. En primera instancia, por vía remota, Gabriela Ortiz, incuestionablemente la máxima figura actual de la composición mexicana. Gaby, bienvenida desde allá. Muchas gracias por la invitación, Gerardo. Aquí A ti, querida estamos. Gaby. Y por otro lado, José Areán, a quien presento primero como un entrañable amigo y también Gracias. como un espléndido director de orquesta, una figura protagónica en el ámbito de la música sinfónica y también de la dirección concertadora operística. Bienvenido, José. Muchas gracias, Gerardo, encantado. Abramos fuego, Gaby. Finalmente sucedió, la mujer llegó a la ópera. Se tardó 4 siglos en llegar a la composición operística, salvo algunas muy contadas excepciones. Tú eres una prueba de ello, una prueba de esta llegada de la mujer a la ópera. Y te quiero preguntar, ¿cómo se da, cómo se siente hoy la mujer accediendo con igualdad de circunstancias, si es que éstas existen, me dirás, a la composición operística, y también que después José nos dé un contrapunto desde la visión de un director de orquesta y de un hombre? Vas, Gaby. Mira, no creo que haya sido no es un camino fácil. O sea, si pensamos que Kaya Saariaho presentó recientemente El Amour de Loin, El amor de lejos en la Ópera Metropolitana en Nueva York, y pasaron 100 años para que una mujer pudiera ser programada ¿no? en el Met. O Olga Newbridge, que también presentó Orlando, ¿no? Con la ópera de Viena, siendo la primera mujer en pleno siglo XXI en presentar una ópera en la ópera de Viena. Sí, son datos que muy significativos, ¿no? O sea, que te llaman la atención porque la actividad de la mujer en términos de la música, no solamente en la ópera, sí ya, o sea, sobre todo ya a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya es mucho más activo. Entonces estamos hablando todavía de que tuvieron que pasar más de 50 años, si pensamos ya que desde que ¿no? Sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, para que Kaya Saariaho o Olga Newbridge sean las primeras mujeres que estén representadas en estas casas de ópera. A mí me parece un poco difícil de creer, porque sí, ya la actividad de la mujer empieza mucho antes. Sí, es un terreno que yo creo que se está abriendo hoy más que nunca. O sea, yo creo que si tú te fijas en las programaciones, no solamente de las orquestas, sino también de las casas de ópera, ya hay una apertura a la diversidad, no solamente hacia la mujer, pero también hacia los compositores de Absolutamente. otras latitudes, que no sean necesariamente los compositores europeos. O sea, hay ya una voluntad por las instituciones por empezar a programar y abrirse, ¿no? A estas otras voces, a estas otras latitudes geográficas, y esto es fundamental y hay que aprovecharlo y hay que posicionar, ¿no? A estos nuevos compositores. Ahora, yo siempre he dicho que tampoco debe ser una cuota de género, ¿sí? Por O supuesto. sea, para mí es muy importante también que si me van a programar o si se decide montar una ópera o un trabajo mío, también es porque tengo una calidad artística. Esto hay que decirlo, porque tampoco se trata bueno, pues como, ay, es mujer, pues vamos a darle la oportunidad. No, no es solamente porque soy mujer, también tiene que haber una calidad en el trabajo. Ahora, se tienen que abrir las oportunidades, sí se tienen que abrir, se tienen que tomar riesgos,
sí se tienen que hacer porque es la única manera en que los compositores jóvenes que empiezan a crecer, que empiezan a hacer una carrera, que quieren incursionar en el terreno de la ópera, pues tienen que abrirse las oportunidades, porque si no ven una ópera montada, si no viven la experiencia, pues no puedes seguir hacia adelante, tienen que de alguna manera empezar y progresar. Entonces, de ahí que la importancia también de que haya un proyecto educativo, de que hayan proyectos a menor escala, ¿no? Para estos jóvenes compositores, tanto mujeres como hombres. Estoy hablando de esta diversidad, ¿no? De esta cuestión incluyente que es fundamental, pero que sí se abran los espacios y que sí también las instituciones tomen estos riesgos. Totalmente. José, desde ese otro lado, obligadamente complementario, pero en ocasiones antagónico, Sí. el de la dirección orquestal, el de la programación, y tú has estado en esos dos ámbitos y eres hombre. ¿Cómo te acercas al discurso que Gaby nos ofrece ahora? Es muy interesante porque yo he tenido la oportunidad de participar en varios estrenos de compositoras mexicanas, mujeres, Gaby incluida, también Marcela Rodríguez, pero hay de que destacar algo interesante, que las instituciones grandes son las que más se han opuesto a esta apertura. Es decir, el formato operístico de cámara se abrió mucho antes que el gran formato, como lo que hablábamos de L'amour de Luan, decía Gaby Ortiz ahorita. Es decir, primero la música de cámara, ¿no? ¿Y por qué? Porque es posible con menores recursos y porque además no representa necesariamente esa tradición tan cerrada y tan preciada por las grandes óperas. Yo recuerdo que en todos los años que conozco la ópera de Viena, el único estreno antes del de Olga Neuwirth que se realizó hace poco era el de Gesualdo de Schnittke, y fue como una especie de escándalo tremendo. Estoy hablando de los años 90, ¿no? Es decir, salirse ya de la tradición operística es un problema. No tanto con el público, yo creo que es más a veces con la crítica cerrada y a veces, en efecto, con las expectativas de la venta de boletos, etcétera, etcétera. Abrirse ya a la música contemporánea es un problema en las grandes instituciones. Y luego, que haya diversidad de género, de latitudes, de todo lo que estamos hablando, bueno, pues es mucho más complicado aún. Y entonces yo celebro, evidentemente, que finalmente haya una opción para gente como Gaby, y también las más, digamos, de otra generación ya consagradas, como Kaija Saariaho, de decir, esto se puede poner. Ahora, habiendo dicho eso, la misma Saariaho decía en el Met, por favor, dejen de decir que esto es la ópera de una mujer. Hablen solamente que es la ópera de un compositor, una compositora, un compositore. Es decir, no le pongan género, porque yo no me considero, ella en particular, Saariaho, no se considera una representante de nada en ese sentido, más que de un lenguaje musical propio. Y esto creo que es también ya una evolución en el sentido de lo que decía también Gaby hace un instante, de no buscar cuotas, sino que buscar obras de gran envergadura y de gran factura artística. Y en ese sentido creo que la UNAM es punta de lanza en nuestro país en cuanto a la programación musical operística, fruto de compositores de nueva generación y en particular de mujeres. Creo que en ese sentido la UNAM ocupa un lugar absolutamente de honor. Para redondear este primer bloque de nuestro programa, Gaby, José, una pregunta que estoy seguro de que es mala, pero estoy también seguro de que sus respuestas serán buenas. ¿Existe algo así como un estilo operístico, composicional, femenino? ¿La mujer se acerca desde otro lugar? ¿Hay otro lenguaje? ¿Hay un lenguaje musical femenino? ¿O es un dislate total el comentario? Mira, yo no creo que haya un lenguaje musical femenino, así como tal, o sea, porque además, pues, ¿cuáles son las características de ese lenguaje femenino? O sea, ¿con qué lo asocias? ¿No? Para mí eso me parece que es como, o sea, la música no, en ese sentido yo no veo que tenga género. Ahora, lo que sí puede ser interesante y que sí puede hablar quizá desde el punto de vista de una creadora, es tus puntos de interés, sobre todo si te vas a abordar una ópera, ¿sí? Es decir, curiosamente, yo tengo 3 óperas y 2 óperas, sí, la figura de la mujer en distintos contextos es muy importante, ¿no? Luciérnaga, Luciérnaga, una de ellas. que es la vida de Alcira Sauste Scafo,
o en Únicamente la Verdad, que es como los medios de comunicación construyen un mito, pero resulta ser que este mito habla de una mujer, ¿no? Entonces, sí, la mujer tiene un papel importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, quiero hacer un ballet, estoy planeando un ballet con la LA Philharmonic y va a ser sobre el feminismo, pero porque es un tema que a mí me interesa en este momento. Hablar de esto me interesa. Entonces, también tiene que ver mucho en cuál es el perfil de una creadora, ¿no? Muchas creadoras están tratando de rescatar, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres en las artes? Hablar de estos temas. ¿Por qué las mujeres no podían dedicarse a las artes? Hay óperas sobre Sor Juana, porque la vida de Sor Juana en sí es un personaje fascinante, es una gran escritora, pero además todo lo que está en torno a ella es lo que se vuelve importante y es lo que muchas veces me imagino que las creadoras quieren hablar de eso, o Marcela que quiere hablar sobre las cartas de Frida, ¿no? O sea, yo creo que también depende mucho de cómo tú te acercas y de qué temas quieres hablar, y esto sí te lo permite la ópera, ¿no? Porque tienes un discurso ahí dramático importantísimo. Claro. Entonces, yo creo que ese es el acercamiento y el enfoque también que hoy en día las mujeres les estamos dando a nuestro trabajo. José, ¿qué comentarías al respecto? Cuando tú abordas una partitura, ¿juega en algún momento esa noción? No realmente, y fíjate que tengo experiencias en ambos sentidos acerca de la temática de la ópera, acerca de los protagonistas o las protagonistas. En el caso, por ejemplo, de Marcela Rodríguez, he hecho Séneca, que obviamente, con un libreto además de un hombre también, pero estoy preparando ahora precisamente un estreno aquí mismo en la UNAM de una obra de Antonio Juan Marcos, hombre, con un libreto de Mónica Lavín y sobre Sor Juana. Entonces, todo esto para mí no juega, digamos, en términos de género, más que el interés particular sobre un tema que yo veo que hay visiones distintas, ligeramente distintas, porque simplemente pertenecer a un género o al otro puede hacer que tu interés, como dice Gaby, pueda llevarte hacia algún lugar o hacia alguna visión en particular. Me parece que las voces son finalmente voces humanas, ¿no? Y yo creo que no debemos tampoco, lo que nos une a los humanos es mucho más de lo que nos separa. Y creo que a veces en esta conversación, en este diálogo, en esta discusión sobre lo que deben hacer cada uno de los géneros, y no solamente hombres y mujeres, sino todos los géneros que hoy en día son reconocidos, sí, hablar de sus propias problemáticas, de sus propias visiones, pero también con este enfoque de lo que nos une, porque si no, hay mucho riesgo a convertirse en una cuota más, o aún peor, que el cerco, digamos, de conocimiento no nos permita o no nos quiera permitir la entrada. Y eso es digamos, para mí el peligro, digamos, pero por el otro lado, la recompensa es tener todas estas visiones y esta variedad. Totalmente de acuerdo. Gaby, José, hacemos un pequeño corte, amigos, hacemos un pequeño corte y regresamos para seguir hablando de la ópera y la mujer en el siglo XXI, hoy. Sin embargo, teme y duda que Rockefeller, la vieja, ciencia y testaruda, del permiso la pendeja. Lo que se pasa al respecto, avísalo por avión para que salga perfecto el asunto. ¿Cuántos son? Pídete adelanto poco, $50 primero, si esto te parece loco, saca más correas al cuero. Ya con esta me despido a escribir, mas yo me niego, y aquí se acaba el corrido de Carlos Chávez y Diego. Amigas, amigos, seguimos aquí hablando de la mujer y la ópera hoy, en el presente, en el siglo XXI.
Y durante el corte, ahora sí que fuera de guión, surgió una pequeña charla con Gaby Ortiz, con José Arián, que incorporamos ya en vivo. Decíamos que durante siglos la ópera, un género de hombres, se ocupó mucho de las mujeres. Se ha dicho que Puccini ha sido el gran conocedor de la psique femenina. ¿No sería ya también el tiempo y el momento, Gaby, de que ustedes se ocuparan ahora de nosotros, de que también no solamente la mujer se ocupe de la mujer, sino que la mujer empiece a abordar desde una perspectiva femenina, no patriarcal, acaso matriarcal, la psicología masculina? ¿Qué te dice eso? ¿Te da curiosidad? A mí en particular, bueno, yo creo que yo lo cuestionaría porque, o sea, yo creo que aquí todas las feministas te cuestionarían si realmente Puccini entendió el psique de la mujer. Eso es cuestionable. Yo no estoy tan segura de que nos entendió. Se dice, o que y lo si dicen se los nos hombres. entendió. O sea, yo tengo ahí mis serias dudas. O sea, también qué tipo de mujer y a quién representa esta mujer. O sea, no estaría tan segura, no lo podría generalizar. Lo que sí creo es que los temas, por lo menos en mi caso, lo que yo abordo son temas en general que sí me interesan, y si me interesa cuestionar el patriarcado, me interesa cuestionar el papel del hombre, porque el tema lo amerita, pues claro que lo voy a cuestionar en una ópera. Por supuesto que esto estaría ahí. Depende mucho de lo que uno está buscando y de lo que uno quiere hablar. O sea, ahí sí depende, yo creo que es una cosa como, no es que lo tengamos que hacer, es que va a depender mucho de cuáles son las inquietudes de las creadoras y hacia dónde se están dirigiendo para elegir un tema, antes que otra cosa, ¿no? Yo antes que, por ejemplo, no sé, tengo un tema, por ejemplo, que es Yanga. No es que esté hablando yo de la psicología del hombre, pero sí estoy hablando de un tema que a mí me interesa, que es el tema de la tercera raíz en México, y me interesa el tema de la esclavitud, y me interesa, ¿no?, la vida de este personaje que se sabe muy poco, que vino a México en el siglo XVI y que ni más ni menos pudo negociar con la corona española para liberar y tener el primer pueblo libre en América, en el continente, que fue San Lorenzo de los Negros, ¿no? Y que está a una hora de Jalapa, que hoy se llama Yanga. Entonces, a mí me interesa hablar de la historia de particularmente de este personaje, que me parece fascinante. Entonces, no te sabría decir si si además de esto me pensaría yo, bueno, ¿y cuál es el psique masculino de Yanga? A lo mejor no lo estoy abordando desde esa perspectiva, pero depende mucho de lo que uno está buscando, ¿no?, como creador, y que estás buscando como temática. Totalmente. Ahora, José, tú, desde el mundo, no hablo de ti porque te conozco y sé de tu apertura total de criterio, pero desde el mundo de la dirección orquestal, desde el mundo de la programación, ¿ya se rompió de verdad esa barrera? ¿Ya existe una igualdad absoluta o sigue existiendo el prejuicio? Muy honestamente. Honestamente existe, o sea, digamos, lo ves en la programación porque no hay un balance, a pesar de que hay muchísimo impulso, por primera vez también, de generado a través también de conceptos ideológicos, o sea, digamos, del balance que tiene que existir entre los géneros. Pero por otro lado no lo ves reflejado todavía realmente. Y hay algunos países, no quiero mencionar nombres, y algunas orquestas que se niegan también todavía muy empecinadamente a tener una apertura hacia como la Filarmónica de Viena. Bueno, a ver, es consabido que no solamente para miembros, mujeres, que fue la primera gran lucha con Karajan. Que hizo Karajan, en efecto, para que hubiera esa apertura, para que ya no fuera un club de Toby, literalmente, sino también en la apertura a la música contemporánea, a la música de nuestros días y a la música de hombres de otras latitudes y ciertamente de mujeres en general. Entonces, esta resistencia se debe también a una especie de herencia, o sea, se considera que la herencia de la tradición lo es todo en ciertos países, ¿no? Hay otros, en las Américas somos un poquito más abiertos, en los Estados Unidos, en los países latinoamericanos, simplemente porque tenemos la herencia, sí, de la tradición, pero también tenemos estos temas, el de Yanga es fascinante, ¿no? Ahora, ¿qué interesa de esos temas?
yo sí todavía soy un creyente en el humanismo, a lo mejor estoy mal, a lo mejor no existe, digamos, esta universalidad hoy en día y se tiene que hablar desde el nicho de cada quien. Pero entonces, ¿a quién le hablamos? O sea, para mí lo clásico en ese sentido, es decir, lo clásico, lo que perdura es aquello que nos conecta, insisto, como humanos, como nuestras historias, porque finalmente las grandes historias son no sobre el género, cómo ibas vestido, o si es en el siglo XVI o si es en el siglo XX, sino es acerca del amor, nuestros anhelos, nuestras tristezas, nuestras derrotas y nuestras victorias, es decir, lo que el género humano nos conecta. Y a mí me gustaría entonces llegar a ese punto que, como decía muy bien Martin Luther King, que a mis hijos se les juzgue por su carácter, por sus cualidades particulares y no por el color de su piel, decía él, o abrámoslo por su género, por su procedencia étnica, por su procedencia de latitud. Totalmente. Quiero ahora, Gaby, José, girar un poco. Dejemos de lado por un momento en esta recta final de nuestro corto diálogo a la mujer compositora y hablemos de la mujer en la ópera, la mujer como programadora, la mujer como directora de escena, la mujer como cantante, por supuesto. Yo te preguntaría, Gaby, ¿cómo ves el lugar que ocupa hoy la mujer en todo lo demás que implica hacer, presentar, producir ópera? ¿Tiene un lugar tan destacado ya como el de la mujer compositora, menos, igual, mayor? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que se está ganando terreno, no creo todavía que haya un equilibrio, como lo acaba de decir José, o sea, todavía yo creo que hay una tendencia mucho más, a que hay muchos más directores hombres que mujeres, pero yo creo que esto se está revertiendo, ¿no? Ya hay cada vez más directoras de escena, incluso en Latinoamérica, ¿no? Hablo de Chia Patiño, por ejemplo, cada vez está haciendo más producciones en Estados Unidos. En fin, yo cada vez escucho más el rol de mujeres escenógrafas, en fin, o sea, que están involucradas en el tema de la ópera. Por supuesto, las cantantes siempre han estado ahí. Entonces, yo creo que esto sí se está moviendo. Lo que es fundamental y se aplica tanto para directoras como directoras de escena, como compositoras en general, lo que tiene que haber es esa apertura por parte de las instituciones. Tiene que haber una apertura para buscar, porque hay veces que no está ni siquiera la voluntad de, ¿no? Entonces, cuando yo digo, es que no hay que no me lo den por cuota de género, ok, lo digo porque es importantísimo que nuestro trabajo en todos los niveles se valore como un trabajo artístico, pero también sí tiene que haber la voluntad de conocer. Muchas veces es falta de ignorancia, no te programan porque no saben que existes. Por supuesto. Porque no saben que las mujeres están haciendo un trabajo digno, que no saben que ya hay directoras de muy alto nivel. Entonces sí tiene que haber una voluntad para, hagan su chamba de investigación, hagan este trabajo y busquen, porque sí las hay, ¿no? Sí hay mujeres en todos estos ámbitos, pero sí tiene que haber esta voluntad. Ahora sí, José, la misma pregunta. ¿Cómo ves el avance de la mujer en todos los demás quehaceres vinculados con la ópera? Pues vemos cuántas casas de ópera realmente han sido dirigidas o están siendo dirigidas hoy en día. Hoy de los por Estados mujeres. Unidos solo me viene a la mente una, San Francisco, Christine Shepperman. No se me ocurre una casa grande estadounidense. Fíjate. Y festivales grandes, pienso en Cecilia Bartoli dirigiendo el Festival de Pentecostés en Salzburgo. Y nada más. Y se me acabó, ¿eh? Sí, o sea, digamos, hay un enorme, todavía una disparidad grandísima. Y ciertamente también como directores y directoras de orquesta, aunque ahora hay muchos más y se han abierto grandes caminos con Simone Young, pero empezando yo creo con Simone Young en ese gran mundo, digamos, de la AAA. Natalie Stutzmann, exactamente. Ya existe eso y es una realidad que está, como dice Gaby, ganando cada vez más terreno. Pero yo creo que esa apertura, ¿sí? Yo creo que sí hay una pelea de poder, es decir, hay una parte del mundo masculino que está tratando de aferrarse todavía, ¿no? a los puestos de poder, y esto sucede también en la política. Entonces, mira lo que sucede de repente, que hay ataques directos ad hominem a primeros ministros o primeras ministras, presidentas, etcétera, etcétera, que claramente son un ataque de género desde mi perspectiva. Es decir, no se hace lo mismo con hombres que tienen el mismo poder. Y esto sucede en efecto también en los círculos de poder del arte. Entonces yo creo que sí es hora
que empecemos a remojar las barbas, se diría, y empezar a tener esa apertura para que pues, nos podamos rasurar en algún momento. Me gusta. Estamos por cerrar. Les pido una reflexión breve, autocrítica ahora. ¿Qué no ha hecho la mujer? ¿Qué le falta a las mujeres para tener un lugar de mayor peso en el quehacer operístico? ¿O ya se ha hecho todo? ¿Hay alguna responsabilidad en el quehacer musical de organización femenino o es simplemente un problema de hombres? Difícil pregunta. Es que, sabes que yo no lo veo solamente, ahí, por ejemplo, a mí se me cruzan los cables, porque no solamente me siento con esta cuestión de ser mujer, sino también como compositora latinoamericana, ¿eh? O sea, aquí ya van las dos cosas como juntas. O sea, aquí sí tenemos que trabajar en equipo y tenemos que trabajar unidos. O sea, hay que cambiar ese paradigma, ¿no? O sea, si yo lo pienso desde el punto de vista de un compositor latinoamericano que quiere ser programado en las compañías de ópera, porque el mismo problema te topas. No solamente es para ser mujer, pero además también está esta otra parte de ser un compositor latinoamericano. Sin duda. Y esto lo digo porque sí, efectivamente, como José, hay un coto de poder y este coto de poder lo ha tenido Europa. Nosotros tenemos que cambiar ese paradigma. O sea, Europa no le ha interesado ver otras latitudes, otras voces, otras estéticas, ¿no? Otras formas de decir las cosas. Y no lo ha visto. Y entonces sí tenemos que pelear por ese espacio, ¿no? Tenemos que pelear para que nos den las oportunidades porque sí falta mucho todavía por posicionar, sobre todo la ópera latinoamericana, por ejemplo. ¿Qué óperas se han montado en una gran casa de ópera? Muy pocas, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Y cierto, sí las cierto. hay, pero es muy difícil. Sí. José, tenemos un minuto, una reflexión final de un minuto sobre el mismo tema. ¿Qué nos falta hacer a nosotros como hombres? Yo creo esto que cambie? sobre todo ser reflejo de nuestras realidades, que es un poco lo que está diciendo Gaby. Si no interesa en Europa y tenemos voces tan importantes, masculinas y femeninas, en Latinoamérica, por ejemplo, es absurdo entonces que las orquestas de Latinoamérica no sean más activas en ser un espejo de su propia realidad y tratar de ser siempre un espejo de una tradición que ahí está, que es maravillosa, que no debemos de dejar atrás, sin embargo, que tenemos que balancear con lo que sucede hoy en día en nuestros países, en nuestras psiques, en nuestras mentes, en nuestras relaciones. Absolutamente, queridos Gaby, querido José, muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo final a propósito de la mujer y la ópera, de la ópera y la mujer. Creo que ha sido profundamente enriquecedor y creo que esto nos ofrece una conclusión, un corolario importante, pero sobre todo, más que una conclusión, creo que esto es apenas el principio. Gracias a ti, Gaby, por contribuir desde la composición tanto a él y a ti, José, desde la dirección orquestal y la programación artística por hacer lo propio. Gracias a ambos, gracias a ustedes, amigas y amigos que nos han seguido a lo largo de estos 4 diálogos a propósito de la ópera y la mujer. Soy Gerardo Kleinburg y agradezco que nos hayan acompañado. Hasta pronto. Solo libre. Poesía, Alcira. Poesía. Escribe, escribe con tinta de sangre. Escribe. ¿Dónde está? No permita que la verdad se nos trague. La poesía nos salvará, Alcira. La poesía me salva.
río abajo. Busca por tiempo. Yo soy Luciana. ¿Y tú quién eres? ¿Te sombra de Silencio, Alcira. Te van a encontrar.